Queridos hermanos, nuestro Señor Jesús, aleluya, viene pronto y es necesario estar preparados para su recibimiento. Hoy el Padre me ha revelado como tarea y para su obra me ha dicho que prepara a su pueblo a través de la Escritura de cómo podemos llevar una vida con Dios. Es necesario para lograr esto poder elevar nuestro espíritu, y qué mejor guía para nosotros que las Escrituras, tal como han sido escritas por inspiración de Dios que les fue dada a los profetas. Hoy he orado al Creador y he aquí, antes de grabar estos videos de enseñanza para poder llevar una vida con Dios, 3 inspiraciones y consejos que nuestro Padre nos ha dado antes de recibir los conocimientos de cómo podemos llevar una vida con Dios. Este seminario de enseñanza consta de 14 lecturas de la vida con Dios, explicadas según las diferentes etapas escritas por los profetas e inspirada por Dios en el Viejo Testamento. Y el segundo seminario de enseñanza consta de 4 lecturas de la vida con Dios, explicada igual según las diferentes etapas escritas por los apóstoles, inspirado por Dios en el Nuevo Testamento. Estas enseñanzas leídas alimentarán con exquisitez nuestra alma y podremos crecer en el conocimiento de cómo podemos llevar una vida con Dios. Aquí están las 3 inspiraciones que el Señor ha dado para que su pueblo entienda, y una es: no te llenes de pánico, te dice el Señor, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Tu desilusión pesa demasiado. Lee la historia de los discípulos que iban camino a Emaús, te dice el Señor. El Salvador, que ellos pensaban que estaba muerto, caminaba junto a ellos. Entró en la casa de ellos y se sentó a su mesa. Y algo pasó dentro de sus corazones. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las Escrituras, Lucas 24:32. La próxima vez, te dice el Señor, que te sientas desilusionado, te dice tu Creador, no te dejes envolver por el pánico. No te des por vencido, te dice tu Señor. Ten paciencia y permítele a Dios recordarte que Él sigue estando en control. No des, hermano, por terminado algo hasta que realmente termina. Esta es una de las enseñanzas que el Señor le está transmitiendo a todo su pueblo. El segundo es: los frutos del engaño. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos, dice el Señor. Salmo 101:7. Más de una vez he escuchado hablar de Ananías y Zafira, y con una risa nerviosa decir: me alegro de que Dios ya no mata a los mentirosos. No estoy tan seguro de que no lo hace. Me parece que los frutos del engaño siguen siendo la muerte. No la muerte del cuerpo, quizás, pero la muerte de un matrimonio. Las mentiras son las termes que carcomen el tronco del árbol familiar. Una conciencia, la tragedia de la segunda mentira es que siempre es más fácil de decir que la primera. Y una carrera: pregúntale al estudiante que expulsaron por engañar o al empleado que dejaron cesante por desfalco si la mentira no es fatal. Podríamos añadir la muerte de la intimidad, la confianza, la paz, la credibilidad y el autorrespeto. Pero quizás la muerte más trágica sea nuestro testimonio cristiano. Los tribunales no escuchan el testimonio de un testigo perjurio. Tampoco lo hará el mundo. Y la tercera, que el Señor nos dice que son 3 canales esenciales para poder ascender espiritualmente a estas enseñanzas de cómo llevar una vida con Dios. El tercero es: Dios ama la verdad. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hablan verdad son su contentamiento. Proverbios 12:22. Nuestro maestro tiene un código de honor escrito, de Génesis al Apocalipsis. El tema es el mismo:
Dios ama la verdad y aborrece el engaño. En 1 Corintios 6, 9, 10, Pablo enumera el tipo de personas que no heredarán el reino de Dios. El grupo que retrata es una lista irregular de personas que pecan sexualmente, que adoran ídolos, participan en adulterios, venden el cuerpo, se emborrachan, roban y para que vean, mienten acerca de los demás. Tal rigor, te dice el Señor, puede sorprenderte. Quizás decir que mis mentirillas y adulaciones motivan la misma ira celestial que el adulterio y el asalto con agravante. Aparentemente sí, porque la línea dura, porque la postura rigurosa. ¿Por qué la línea dura? ¿Por qué la postura rigurosa? Por una razón, hermano. La falsedad es absolutamente contraria al carácter de Dios. Estas fueron las palabras que el Señor me ha dado antes de yo comenzar este seminario leído de cómo podemos llevar una vida con Dios, preparando el camino para recibir a nuestro Señor. El Señor nos dice, bienaventurados los bien orientados, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otro. 1 Pedro 4:10. Hay determinada cantidad de arena en el reloj de arena. ¿Quién se da cuenta? Sabe a lo que me refiero, ¿verdad? El comité escolar necesita un nuevo tesorero. Con tu trasfondo, experiencia, talento, sabiduría, amor a los niños y tu título de contador, eres ideal para el trabajo. Es un juego de tiro de cuerda y tú eres la cuerda. El Señor te dice, bienaventurados los mansos. Dijo Jesús, la palabra manso no significa débil, significa bien orientado. Es una palabra que se usa para describir a un semental domado, poder bajo control. Bienaventurados los que reconocen las responsabilidades que Dios les asignó. Por eso tenemos que aprender de cómo poder llevar una vida con Dios. Bienaventurados los que conocen que hay un solo Dios y han dejado de tratar de ocuparse su posición. Bienaventurados los que saben lo que son y qué deben hacer en la tierra y se disponen a hacerlo. He aquí, hermanos, como les dije anteriormente, el primer seminario de lectura consta de 14 y es del Viejo Testamento, la vida con Dios, una introducción general a la Biblia general. La segunda es una visión panorámica del propósito de Dios en la historia. La tercera es la vida con Dios, un breve panorama de la vida con Dios. Después vamos al Antiguo Testamento, la vida con Dios, el pueblo de Dios en comunión individual. El pueblo de Dios se convierte en una familia. Después la vida con Dios. Tercero, el pueblo de Dios en el Éxodo. Después vamos a la vida con Dios, el pueblo de Dios en la tierra prometida. La vida con Dios, el pueblo de Dios como nación. La vida con Dios, el pueblo de Dios en el sufrimiento, Job. La vida con Dios, el pueblo de Dios en oración y adoración. Después, la vida con Dios, el pueblo de Dios en la vida diaria, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares. Después, la vida con Dios, el pueblo de Dios en rebeldía, que es la número 12, la 13, la vida con Dios, el pueblo de Dios en el exilio, y la vida con Dios, el pueblo de Dios en restauración, y después en el segundo, que es el Nuevo Testamento, la vida con Dios, el pueblo de Dios con Emmanuel, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La vida con Dios, el pueblo de Dios en misión, Hechos. La vida con Dios, el pueblo de Dios en comunidad, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas, y por último la vida con Dios, el pueblo de Dios en la eternidad. No es que se va a leer la Biblia completa, sino vamos a hacer énfasis en la conferencia leída acerca de cómo prepararnos para poder llevar una vida con Dios según los acontecimientos escritos en la Biblia. Comenzamos hoy con el primero, cómo llevar
una vida con Dios, una introducción general de formación espiritual. Captar la visión. Dios, en su soberana gracia y escandaloso amor, nos ha dado una revelación escrita de quién es y cuáles son sus propósitos para la humanidad. Y Dios ha decidido cumplir esa obra por medio de su pueblo en la tierra. Esta revelación escrita reside ahora como un hecho imponente en el corazón de la historia humana. Sencillamente, no hay libro que se acerque siquiera remotamente a la importancia e influencia de la Biblia. Es realmente el libro Hay Biblos. Pero el poder y la grandeza intrínsecos de la Biblia con frecuencia nos dificultan recibir la vida que en ella ofrece. El consumidor de la Biblia común, según informan los estudios, tiene 9 Biblias y quiere más. Este es un testimonio mudo, pero contundente, de una profunda y constante sensación de falta. Una sensación de que realmente no hemos logrado captar la Biblia lo suficiente como para responder a nuestras necesidades. Perdón. En realidad podemos usar la Biblia de maneras que sofocan la vida espiritual o destruyen el alma. Esto le sucedió a muchas personas que anduvieron con Jesús. Lo escucharon enseñar y lo vieron ejercer el poder del reino de Dios. En el caso de muchos, el estudio mismo de las Escrituras les impedía reconocer quién era y poner su confianza en él. Juan 5, 39, 47. Luego, Pedro habla con pesar de cómo las personas pueden torcer las Escrituras para su propia destrucción. 2 Pedro 3, 16. Es posible que esto continúe sucediendo hoy. Lamentablemente, debemos admitir que es así, que así es. Piensen los millones de personas que dicen sinceramente que la Biblia es la guía para la vida, pero mueren de hambre delante del banquete espiritual que les ofrece. Esta trágica situación es obvia cuando contemplamos los resultados habituales o la falta de ellos que tiene el estudio de la Biblia en la vida cotidiana de las personas, que aún de aquellas que hablan de ellas con la mayor admiración. El origen del problema se encuentra en los 2 objetivos más comunes del estudio bíblico. El primero es la práctica de estudiar la Biblia para obtener solamente información o conocimiento. Esto puede incluir buscar información sobre hechos y acontecimientos históricos en particular, buscar verdades o doctrinas generales, o aún saber cómo otras personas se equivocan en sus puntos de vista, creencias y prácticas religiosas. Sabemos por excelencia que el conocimiento puede volver arrogante a las personas, y el conocimiento de la Biblia y de Dios no es la excepción. No es de extrañarse entonces que el estudio que se concentra únicamente en el conocimiento no lleve a la transformación de la vida, que es lo que verdaderamente necesita el ser humano. No es de extrañarse que quienes aman la Biblia compren más ediciones de ella, esperando obtener lo que en lo más profundo de su corazón saben que se encuentra para ellos en la palabra. El segundo objetivo común del estudio bíblico es encontrar alguna fórmula que resuelva una necesidad urgente en un determinado momento. Así buscamos pasajes específicos que hablen a necesidades particulares en lugar de buscar un discipulado de la vida entera a Jesús. Sin duda, estas necesidades son importantes, aún desesperadamente es importante cuando nos vemos atrapados en las duras realidades de la vida. Estas necesidades quizás estén relacionadas con el perdón o el consuelo, la sanidad física, la adhesión a una persuasión denominacional o política en particular, dones o talentos especialmente dados por el Espíritu Santo
o a obras de liberación social. Pero al final siempre tienen que ver con ser un buen ciudadano, un buen cónyuge o un buen, quizás, o aún con ser un buen cristiano, según ciertas interpretaciones. Lo que debemos reconocer al considerar estos dos objetivos comunes para estudiar la Biblia es que nosotros o nuestros instructores humanos estamos a cargo del proceso de hecho. Son maneras de tratar de controlar lo que sale de la Biblia en lugar de un medio para ingresar en el progreso de transformar toda nuestra persona y toda nuestra vida a la semejanza a Cristo. Si queremos recibir de la Biblia la vida con Dios que se refleja en ella, debemos estar preparados para llegar a cuestionar los supuestos más profundos y arraigados sobre nosotros mismos y nuestras conexiones. Debemos leerla humildemente y con constante actitud de arrepentimiento. Solo de esta forma podremos captar de forma práctica y profunda la riqueza espiritual que Dios ha puesto al alcance de toda la humanidad en su palabra escrita. Solo de esta forma podemos evitar transformar a el libro en una Biblia católica, ortodoxa, bautista, metodista, luterana o aún una Biblia Renovaré. Ahora, ¿cómo podemos evitar este resultado que podría aplastar nuestra alma? El poder sobrenatural del amor. Jesús fundó en la tierra un nuevo tipo de comunidad y en ella y a través de él el amor agape dado por Dios. Descendió a vivir con poder en la tierra. Ahora bien, en este amor agape dado por Dios, el que transforma nuestra vida y nos da verdadera sustancia espiritual como persona, supongamos entonces que simplemente estamos de acuerdo en que el resultado correcto de estudiar la Biblia es crecer en lo sobrenatural poder del amor, el amor de Dios y el de todas las personas. Podríamos llamarlo la prueba de 1 Corintios 13. Y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 2. Y así la prueba de si realmente hemos comprendido de qué trata la Biblia sería la calidad del amor que demostramos. El conocimiento de la Biblia y sus enseñanzas seguiría siendo naturalmente de gran valor, pero solo en la medida en que nos llevará a un amor mayor, a una mayor apropiación del amor de Dios por nosotros y a un mayor amor de nuestra parte por Dios, los demás y nosotros mismos. Cuando nos acercamos a ella de esta manera, nuestra motivación para conocer la Biblia y todo lo que enseña es poder amar más y conocer más sobre el amor. Experimentamos este amor no solo como una abstracción, sino como una realidad práctica que nos posee. Y dado de todos aquellos que aman de verdad, obedecen la ley, nos volvemos más y más obedientes a Jesucristo y su Abba. En cuanto a la Biblia, entonces, quizás la pregunta más básica de todas es: ¿trataremos de controlarla, es decir, de hacer que encaje, o simplemente trataremos de liberar su vida en nuestra vida y nuestro mundo? ¿Trataremos de inclinarla hacia este lado o el otro, o le daremos completa libertad para que ella nos incline a nosotros? ¿Podemos entregarnos libremente a la vida que vemos en la Biblia o sentimos la necesidad de controlar esa vida, apoyando selectivamente solo aquello que nos parece adecuado y seguro para nuestro punto de vista? ¿Podemos confiar en agua viva que fluye de Cristo por medio de la Biblia, abrirnos a ella y entregarla al mundo lo mejor que podamos, para luego salir del medio? Este, creo, es el único objetivo digno para estudiar la Biblia. La vida con Dios, el principio et Manuel. La Biblia habla de la vida humana con Dios. Trata sobre cómo Dios hizo posible
esa vida con Dios y cómo la cumplirá. De hecho, el nombre Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros, es el título dado al único Redentor, porque se refiere a la intención eterna de Dios para la vida humana. Que seamos en todos los aspectos morada de Dios. De hecho, la unidad de la Biblia se descubre en el desarrollo de la vida con Dios, como una realidad en la tierra, centrada en la persona de Jesús. Podríamos llamarlo el principio Emmanuel de la vida. Esta vida con Dios, dinámica, palpitante, está presente en casi todas las páginas de la Biblia. Leemos casi hasta la redundancia que Dios está con su gente, con Abraham y Moisés, con Esther y David, con Isaías, Jeremías, Amos, Miqueas, Ageo y Malaquías, con María, con Pedro, Jacobo y Juan, con Pablo y Bernabé, con Priscila y Aquila, con Lidia y Timoteo, Espafrodito y Febe, y con tantos otros que serían demasiados para nombrarlos. En concordancia con esto, las diversas introducciones, ensayos y notas que acompañan el texto en esta Biblia de formación espiritual Renovaré, tienen como objetivo principal permitirnos ver y comprender el principio Emmanuel. Sirven para aclarar cómo funciona la vida con Dios en todas las circunstancias de la existencia humana, tanto para individuos como para grupos, tanto en periodos específicos de la historia como en todo tiempo. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los primeros 11 capítulos de Génesis sobre esta clase de vida con Dios? ¿Y por qué son pertinentes, por ejemplo, las historias de Caín o Noé? Más adelante debemos considerar el Pentateuco en conjunto y la transición a Abraham, luego a Moisés y luego a Josué. ¿Qué sucede aquí realmente en términos del principio Emmanuel? ¿Cómo está Dios con nosotros exactamente en estas historias? ¿Qué significa Levítico desde la perspectiva del principio Emmanuel? ¿Qué debemos aprender de la conquista de la tierra, de las promesas y la manera en que se concretó? ¿O del periodo de los jueces y las personas y las historias sorprendentes que aquí encontramos? ¿Qué decir de Ruth, Osias, Nehemías? ¿Qué sucedía en la vida de los individuos con Dios entre Malaquías y Mateo? ¿Qué sucedía en la vida del pueblo de Dios en conjunto? ¿Qué sucedía con los propósitos de Dios en la historia humana? Sin duda, el mundo en que nació Jesús era notablemente diferente de aquel en el que vivió Malaquías. Qué singular perspectiva le da el periodo intertestamentario al principio Emmanuel. ¿Qué hizo para preparar el mundo para el nacimiento de Jesús? Continuando con los documentos del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, que Dios le dio a Jesús para que mostrara a su pueblo, Apocalipsis 1:1, en estos documentos la presentación bíblica de la vida con Dios lleva una plenitud y completitud. Podríamos preguntar cómo leemos Lucas o Romanos o Apocalipsis a la luz del principio Emmanuel. El pueblo de Dios, esa comunión de personas que aman e incluyen a todos, es visto en el Nuevo Testamento como miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:19-22. Hasta que se presente el cumplimiento de los propósitos de Dios para la humanidad, más allá de la historia humana. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará en ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Así descubrimos que el principio Emmanuel es, después de todo, un principio cósmico que Dios ha usado sobre el tiempo en la creación y la redención, y que sirve por sí mismo para guiar la vida humana terrestre en la dirección correcta ahora mismo, y aún ilumina el futuro del universo.
Naturalmente, estos breves ejemplos apenas rozan la superficie del río de la vida que fluye de la Biblia a los desiertos sedientos del alma humana. Y cualquier estudio de la Biblia, sea digno de tal nombre, debería ayudar y no obstaculizar a la expansión de las aguas de ese río. Ahora, una vez que decidimos libremente entregarnos a este río de vida, debemos aprender cómo se hace y debemos aprender cómo ayudar a otros a ver la vida divina que hay dentro de la Biblia y a recibirla cada vez más como suya propia. Ahora, ¿cómo alimentar la intención? Dios no solo originó la Biblia por medio de autores humanos, permanece con ella siempre. Es el libro de Dios, no pertenece a nadie más que a Dios. Es el amoroso corazón de Dios hecho visible y sencillo. Y recibir este mensaje de exquisito amor es el gran privilegio de aquellos que anhelan la vida con Dios. Leer, estudiar, memorizar y meditar sobre la Biblia siempre ha sido el fundamento de las disciplinas cristianas. Todas las disciplinas parten de la Biblia. Nuestra práctica de las disciplinas espirituales se mantiene en su curso cuando estamos inmersos en las Escrituras. Y así es, según llegamos a ver que esta lectura, estudio, memorización y meditación están totalmente al servicio de la vida que realmente fida la vida eterna. 1 Timoteo 6:19. Anhelamos con todo nuestro corazón conocer por nosotros mismos la vida con Dios que Jesús trae en toda su plenitud. Y la Biblia nos ha sido dada para ayudarnos. Dios ha supervisado de tal modo la escritura de la Biblia que ella sirve como la más confiable guía para nuestra propia formación espiritual. Pero para su autoría, así como para su presentación al mundo, Dios utiliza la acción humana. Así que debemos reflexionar sobre cómo podemos nosotros acercarnos a la Biblia y también cómo podemos presentarla a las personas de una manera que no destruya el alma, sino que la induzca a la vida que es eterna. Comenzamos por abrir nuestra vida en comunidad cristiana al influjo de la vida de Dios y descubrir experimentalmente, día tras día, cómo permitir que Jesucristo viva en cada dimensión de nuestro ser. Podemos reunirnos regularmente en grupos de 2 o más para alentarnos a descubrir las huellas de Dios en nuestra existencia diaria y para aventurarnos con Dios en áreas donde antes hemos caminado solo o no hemos caminado. Pero el objetivo no es conformidad externa, ya sea a una doctrina o una obra, sino la reformación del yo interior, del centro espiritual, la sede de los pensamientos y los sentimientos, la voluntad y el carácter. El salmista clama: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 6, 10. Es nuestra naturaleza interior la que se renueva de día en día. 2 Corintios 4:6. Aunque las muchas tradiciones cristianas difieren en cuanto a los detalles de la formación espiritual, todos tienen el mismo objetivo: la transformación de la persona en alguien más semejante a Cristo. Formación espiritual es el proceso de transformar la realidad interior del yo, ese ser íntimo del que habla el salmista, de tal manera que la vida en general con Dios se ve natural y libremente en la Biblia, se produzca en nosotros nuestro mundo interior. Los secretos se convierte en hogar de Jesús por iniciativa suya y respuesta nuestra. Como resultado, nuestro mundo interior se vuelve cada vez más como el ser interior de Jesús y por tanto fuente natural de palabras y obras características de Él. Y su presencia nos permite tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Esto es entonces lo que constituye la orientación de la Biblia de formación espiritual Renovaré, y da la respuesta a nuestra pregunta sobre cómo presentar la Biblia a las personas de una manera que no destruya el alma,
sino la induzca a la vida que es eterna. Simplemente hacemos todo lo que podemos para que las personas vean claramente la vida que arde, refulgente en las páginas de la Biblia, y para mostrar con pasos prácticos cómo ellas pueden traer toda su vida a esa vida. Una lectura inteligente, humilde, cuidadosa, intensiva y directa de la Biblia nos dirigirá a la vida en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo leer con la mente? Cuando leemos la Biblia para nuestra formación espiritual, es genuinamente útil aprender a identificar las formas literarias de la Escritura. La primera que encontramos son los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En su absoluta gracia, Dios extendió su poderosa mano para librar a los israelitas de la esclavitud, y luego de hacerlo hizo con ellos un pacto en el cual Él iba a ser su Dios y ellos serían su pueblo. Los libros de la ley entonces establecían las estipulaciones del pacto que Dios hizo con Israel, compuesta por más de 600 mandamientos. Estas leyes definían la singular relación entre Israel y Jehová. Continuados a lo largo de las páginas de la Escritura, estas leyes y mandatos y la obediencia que ellos evocan le brindaban a Israel, que ahora era el pueblo de Dios, instrucciones claras para vivir, guardar las leyes de Dios, demostrar el amor de Dios, expresar la justicia de Dios. La segunda forma literaria es la profecía. En su estructura original, las Escrituras distinguían entre los profetas antiguos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. El propósito primario de la profecía es hablar por Dios en una situación en particular. Los profetas eran considerados no tanto como encargados de predecir, como de proclamar, de llamar constantemente al pueblo de Dios a retornar a sus obligaciones según el pacto de obediencia de todo corazón a Dios, misericordia y compasión por los pobres y desposeídos, y justicia y shalom, paz a todos los pueblos. Una tercera formación, literatura bíblica y corolario de la profecía, es la escritura apocalíptica. En las escrituras hebreas, la literatura apocalíptica se encuentra principalmente en Ezequiel, Daniel, Zacarías y partes de Isaías. En esta formación de escrito bíblico, las profecías clamaban como el desprecio del pueblo por las estipulaciones del pacto y advertían que el resultado de su desobediencia serían ira divina y destrucción. Pero siempre los escritos apocalípticos presentaban la visión de un día futuro de esperanza y restauración, un día en que Él morará, en que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Un día en que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 6, 9. La última forma literaria de las escrituras hebreas se encuentra en los escritos en el orden original. Estos consistían en poesías, salmos, Job y proverbios, escritos relativos o festividades, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastes, Lamentaciones y Esther, e historias, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esta literatura narrativa bosqueja el designio universal de Dios para toda la creación. La escritura enseña que el movimiento de avance de la historia es el dramático desenvolvimiento de los planes de Dios para la vida en la tierra. Y estos relatos muestran la manera en que Dios crea y llama a un pueblo a experimentar la vida en el reino de Dios. A continuación encontramos la literatura deuterocanónica, un conjunto de escritos que cubren el período entre nuestro Antiguo y Nuevo Testamento. La mayor parte de la Iglesia, a lo largo de la gran parte de la historia, ha aceptado los libros deuterocanónicos como escrituras, aunque los protestantes no les reconocen a estos libros la misma autoridad. Ellos cubren un importante periodo de desarrollo histórico y espiritual de Israel.
y contienen mucha formación útil para la formación espiritual. Las personas con las que Jesús se encontró y a las que enseñó en muchos sentidos habían sido formadas espiritualmente por estos escritos. Además, los deuterocanónicos pueden tener para nosotros una utilidad muy similar a la que los otorgamos a los buenos sermones y escritos devocionales. Contienen historia, Judith, Macabeos 1 y 2, Esdras, escrito de sabidurías, sabiduría de Salomón, Sirat, y obras de reflexión teológica e instrucción moral, Tobías, Baruch, la epístola de Jeremías. Cuando pasamos al Nuevo Testamento encontramos antes que nada las majestuosas enseñanzas de Jesús en los Evangelios. Aquí la brillantez de las palabras y las acciones de Jesús nos catapultan a esta vida que es verdaderamente vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Por medio del uso dinámico de parábolas, sermones y proverbios aprendemos profunda y plenamente qué significa vivir con Dios. Aún más, al venir Él mismo como Señor encarnado, Jesús nos abre de par en par las puertas a la vida con Dios, una vida que es en y a través de Él, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Después de los evangelios viene el libro de Hechos, que es la continuación de los hechos y enseñanzas de Jesús a través del Espíritu Santo. Hechos 1:1. Este libro presenta en forma destacada la gran variedad de la experiencia cristiana, desde hablar en lenguas y el bautismo de fuego al análisis lógico y el debate filosófico. Hechos 2:1, 13, 17, 16, 34. Vemos el dramático desenvolvimiento de la vida con Dios, las sanidades, el evangelismo y los encuentros con demonios que nos dejan sin hablar. La infinita variedad de formas en que Dios llama a su pueblo a la vida con Él. Y mucho, mucho más. Todo esto, recordemos, es por el dinámico poder del Espíritu Santo. Después del drama histórico del libro de los Hechos, la enseñanza teológica del Nuevo Testamento es capturada en las diversas epístolas escritas por Pablo y otros. Aquí aprendemos cómo el pueblo de Dios, disperso en diversos entornos locales, vive en el reino de Dios y transformado por su poder, obedece sus mandamientos. Estas epístolas nos brindan la sabiduría y práctica necesaria para la vida con Dios. La Biblia concluye con el libro de Apocalipsis. Este drama palpitante nos devuelve al estilo dramático de la profecía apocalíptica. El choque cataclísmico entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, llega a un clímax febril, cuando el gran plan de Satanás para destruir a Cristo es frustrado. Apocalipsis 12:18. A medida que el drama avanza hacia su gloriosa conclusión, el nuevo cielo y la nueva tierra, se revela la intención principal de Dios, establecer una relación eterna con nosotros. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:3, 22:5. Leer con entendimiento. Cuando tratamos de descubrir la vida con Dios, es útil leer la Biblia de 4 maneras distintas. Primero leemos la Biblia literalmente, de tapa a tapa, para internalizar su mensaje vivificante. Al leer toda la Escritura comenzamos a captar la fuerza y el poder de la vida con Dios. Entramos en la dinámica original y el drama de la Escritura. Sentimos la lucha interior de Abraham cuando debe obedecer al hijo de la promesa. Nos quedamos perplejos ante las tragedias de la vida con Job. Nos gozamos con Moisés por la liberación de Israel de la esclavitud. Lloramos con Jeremías a los muertos de la hija de mi pueblo 9:1. Nos inclinamos maravillados junto a María ante la promesa mesiánica. Segundo, leemos la Biblia en contexto. Esto significa permitir que la forma
en que el autor presentó originalmente la vida con Dios sea la pauta para entender nuestra vida con Dios hoy. Leemos con una firme determinación de descubrir la intención de un autor original y luego permitimos que esa intención controle nuestra comprensión del pasaje. Esto nos ayuda a captar la formación en que Dios continúa moldeando la vida humana hoy. Tercero, leemos la Biblia en conversación con ella misma. En otras palabras, tratamos de comprender cómo la totalidad de la escritura de estructura y significado a cada una de sus partes. La evolución del drama de las escrituras nos plantea con frecuencia preguntas inquietantes que solo se resuelven cuando los pasajes más oscuros y difíciles son vistos a la luz de pasajes más claros y directos. En la interpretación bíblica, los pasajes sistemáticos interpretan pasajes incidentales. Los pasajes universales interpretan los locales. Y los pasajes didácticos interpretan pasajes simbólicos. De esta forma, toda la Biblia nos guía a una mejor comprensión de sus partes particulares. Cuarto, los cristianos leen la Biblia en conversación con el testimonio histórico del pueblo de Dios. La iglesia aprendió de la sinagoga que es la comunidad la que lee la Biblia. Esto, en parte, es a lo que nos referimos cuando hablamos de la comunión de los santos. Los cristianos de todos los siglos nos ayudan a comprender la naturaleza de la vida con Dios y brindan información y discernimiento que enriquecen nuestra vida espiritual. Así, leemos la Biblia en conversación con Orígenes y Jerónimo, Agustín de Hipona, el Hildegardo de Bingen, Juan Crisóstomo y Juan Calvino, Martín Lutero y Richard Butler, Wartman, Nietzsche y Sundar Singh, y muchos otros, entre ellos los sabios y maduros intérpretes de la Biblia de la época actual. Esta lectura colectiva de la Biblia ilumina para nosotros las multifacéticas formas en que el principio Emmanuel se experimenta en la vida común. Leer con el corazón. Finalmente, cuando nos acercamos a la Biblia, es útil aminorar el paso, respirar profundamente y leer con el corazón. Ahora bien, esta forma de leer con el corazón el texto sagrado tiene una historia extensa y honrosa entre el pueblo de Dios hasta que tiene un nombre, lectio divina, lectura espiritual. ¿Qué significa la lectio divina? Bien, significa escuchar el texto de la Escritura, prestar atención de verdad, escuchar rendidos y quietos. Significa rendirse ante el texto de la Escritura y permitir que su mensaje fluya hacia nosotros en lugar de intentar controlarlo. Significa reflexionar sobre el texto de la Escritura, permitir que el drama del pasaje nos atrape totalmente alma y corazón. Significa orar el texto de la Escritura, permitir que la realidad bíblica de la vida con Dios haga surgir en nosotros el clamor de gratitud, confesión, queja o petición de nuestro corazón. Significa aplicar el texto de la Escritura viendo cómo la santa palabra de Dios nos da una palabra personal para la circunstancia de nuestra vida. Y significa obedecer el texto de la Escritura, apartarnos siempre del camino de la perversidad y andar por el camino eterno. Salmo 139, 29. Comprender el medio. La vida con Dios que vemos en la Biblia es la mismísima vida a la que somos llamados. De hecho, es exactamente a lo que se refiere Jesús cuando declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Es una vida de paz y poder sin prisa. Es sólida, serena, simple, radiante. No ocupa tiempo, aunque permea todo nuestro tiempo. Pero esta vida no nos cae del cielo así como así. Francamente, no es más automática para nosotros que para aquellas luminarias que recogen las páginas de nuestra Biblia. Hay un medio ordenado por Dios de convertirse en la clase de personas y en la clase de comunidades que pueden entrar plena y gozosamente en esa vida abundante.
y este medio nos involucra en un proceso intencional para ejercitarnos en la piedad. Vea 1 Timoteo 4:7. Este es el propósito de las disciplinas de la vida espiritual. De hecho, el propósito mismo de esta Biblia de estudio es hacer que de las escrituras mismas un medio primario para el descubrimiento, la instrucción y la práctica de las disciplinas espirituales que nos introducen mucho más plenamente a la vida con Dios. Las disciplinas espirituales entonces son los medios dispuestos por Dios, por los cuales cada uno de nosotros puede colocar el pequeño recipiente de poder que individualmente posee el cuerpo humano ante Dios como sacrificio vivo. Romanos 12:1. Es la forma en que encaramos el ejercicio en la vida espiritual. Por medio de este proceso nos convertimos con tiempo y experiencia en la clase de personas que naturalmente y con libertad expresan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Muchas y variadas. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Son muchas y variadas. Ayuno y oración, estudio y servicio, sumisión y soledad, confesión y adoración, meditación y silencio, simplicidad, frugalidad, secreto, sacrificio, celebración y otras similares. Vemos estas disciplinas espirituales aparecer repetidas veces en la Biblia como la forma en que el pueblo de Dios se ejercitaba para la piedad. Y no solo en la Biblia, los santos a lo largo de toda la historia, aún llegando a nuestros días, han practicado estas formas de creer en la gracia. 2 Pedro 3:18. Abundan los ejemplos bíblicos de listas individuales y agrupamientos comunes de disciplinas espirituales que pueden ser comparadas con el régimen básico de entrenamiento de un atleta en un deporte en particular. Y esto tiene perfecto sentido, ya que los personajes bíblicos eran, y nosotros somos también, atletas de Dios. Como atletas de Dios, ellos se entrenaban como nosotros para participar plena y libremente en la vida con Dios. Los salmos, cantar, literalmente las meditaciones del pueblo de Dios. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Salmo 119-148. El salmo de presentación del salterio, todo nos llama a emular a quien encuentra en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Daniel afirma: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 9:3. Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Marcos 1:35. Los escritos de Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando cuando recibieron orientación divina para comisionar a Pablo y Bernabé para su tarea misionera. Hechos 13:1-3. Podemos ver este proceso no solo en la Biblia, sino también en las historias del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Quizás usted haya leído o escuchado los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, o Moradas del Castillo Interior de Teresa de Ávila, o Holy Living on Holy Digging, Vida Santa y Muerte Santa de Jeremy Taylor, o A Serious Core of the Devout and Holy Life, un llamado urgente a una vida santa y devota, de William Long. Estos escritos y muchos ellos hablan de las disciplinas de la vida espiritual para ejercitación en la piedad. Así que los agrupamientos y los patrones de las disciplinas espirituales abundan, pero nunca debemos buscar una lista exhaustiva de disciplinas espirituales ni de ninguna fórmula de bendición. No, esta vida con Dios interactiva es demasiado dinámica para eso. Ahora, en todo esto no tenemos por qué temer. No estamos librados a nuestros propios recursos. Dios está con nosotros. Cristo es nuestro Maestro siempre vivo. El Espíritu Santo nos guiará y dirigirá.
Podemos obtener sabios consejos cristianos, tanto en las Escrituras como de maduros y amorosos amigos. Nos enseñarán qué respuesta es correcta y cuándo y qué disciplinas son necesarias y cuándo nosotros solo debemos prestar atención y obedecer. El principio de lo directo. Cuando practicamos las disciplinas espirituales estamos buscando la justicia del reino de Dios por medio de lo indirecto. Es que no podemos por esfuerzo directo convertirnos a nosotros mismos en la clase de personas que pueden vivir en plenitud para Dios. Solo Dios puede lograr esto en nosotros. Solo Dios puede inclinar nuestro corazón hacia Él. Solo Dios puede reprogramar los hábitos y patrones de pecado profundamente arraigados que constantemente nos predisponen hacia el mal y transformarlos en patrones aún más profundamente arraigados de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Y en su gracia Dios nos invita gratuitamente a participar en este proceso de transformación, pero no por nosotros mismos. Por ejemplo, no nos volvemos humildes simplemente por tratar de ser humildes. Cualquier acción de nuestra parte nos haría más orgullosos de nuestra humildad. No es, en cambio, nos entrenamos con disciplinas espirituales adecuadas para nuestra necesidad. En este ejemplo en particular, seguramente implicaría aprender numerosos actos de servicios por otros, que nos inclinarían a buscar el bien de todas las personas. Esta acción indirecta nos colocará en cuerpo, mente y espíritu ante Dios como sacrificio vivo. Dios entonces toma esta pequeña ofrenda de nosotros mismos y a su tiempo y a su manera produce en nosotros cosas mucho más grandes que lo que jamás podríamos pedir o pensar. En este caso, una vida que crece y rebosa de la gracia de la humildad. Una vez más, esta es la justicia del reino de Dios por vía indirecta, que es una disciplina espiritual. Ahora bien, para avanzar en esta vida debemos comprender claramente qué es una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual es una acción deliberada por medio de la cual hacemos lo que podemos hacer para recibir de Dios la capacidad o el poder de hacer lo que no podemos hacer por esfuerzo directo. Por ejemplo, no está en nosotros el amar a nuestros enemigos. Si tratamos con todas nuestras fuerzas de amar a nuestros enemigos, fracasaremos miserablemente. Siempre esta fortaleza, este poder para amar a nuestros enemigos, para amar genuina e incondicionalmente a aquellos que nos maldicen y nos maltratan, sencillamente no está dentro de nuestras capacidades naturales. No podemos hacerlo por nosotros mismos, jamás. Pero este hecho de la vida no significa que no hagamos nada de esto. Por el contrario, por un acto de voluntad, decidimos adoptar las disciplinas de la vida espiritual que podemos realizar. Estas disciplinas son todas acciones del cuerpo, la mente y el espíritu que están dentro de nuestras posibilidades. No siempre ni perfectamente, sin duda, pero son cosas que podemos hacer por voluntad propia. Por ejemplo, al elegir acciones de ayuno, podemos aprender por experiencia que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, Lucas 4:4. Al elegir acciones de estudio, podemos aprender cómo la mente adopta un orden conformándose a aquello sobre lo que se concentra, que es precisamente el motivo por el cual tratamos de dirigir nuestra mente hacia todas las cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza. Filipenses 4:8. Al elegir acciones de soledad podemos llegar a conocer íntimamente las muchas cosas que nos controlan para llegar a ser liberados de ellas por el poder de Dios. Marcos 6:31. Las disciplinas espirituales no tienen ningún mérito en sí mismas, no poseen justicia ni contienen rectitud. Su único propósito es colocarnos delante de Dios. Después de esto, llegan al final de su utilidad, pero es suficiente. Entonces la gracia de Dios entra en acción,
toma esa sencilla ofrenda nuestra y crea a partir de ella la clase de personas que encarna la bondad de Dios, una persona que puede llegar al punto de amar verdaderamente a sus enemigos. Una vez más, lo repetimos, las disciplinas espirituales implican hacer lo que nosotros podemos para recibir de Dios el poder para hacer lo que no podemos. Y Dios, en su gracia, usa este proceso para convertirnos en la clase de personas que automáticamente hará lo que sea necesario cuando sea necesario. La capacidad de hacer lo que sea necesario cuando sea necesario es la verdadera libertad en la vida. La libertad proviene no de la ausencia de límites, sino de la presencia de la disciplina. Solo el gimnasta disciplinado está en libertad de obtener un 10 absoluto en las barras paralelas. Solo el violinista disciplinado está en la libertad de tocar los caprichos de Paganini. Esto, por supuesto, se aplica a todo en la vida, pero más que nada a la vida espiritual. Cuando estamos en este momento justo, cuando nos encontramos en medio de una crisis, es demasiado tarde. El ejercicio de las disciplinas espirituales es la forma dispuesta por Dios para formar y transformar la personalidad humana, de manera que cuando estemos en la crisis seamos capaces de responder adecuadamente. Gracias, gracias y más gracias. Es vitalmente importante que veamos el entrenamiento espiritual en el contexto de la obra y la acción de gracia divina. Como nos recuerda el apóstol Pablo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Esta no es la justicia por obra, como algunas veces se le llama. Aún nuestro deseo de la vida con Dios es una acción de gracia. Los teólogos la llaman gracia previniente. Es que no solo somos salvos por gracia, vivimos por gracia, oramos por gracia, ayunamos por gracia, estudiamos por gracia, servimos por gracia y adoramos por gracia. Todas las disciplinas están permeadas de la gracia de Dios que las hace posible. Pero no caigamos en el error. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer diariamente. La gracia nunca significa inacción o pasividad total. En la vida común encontramos numerosos momentos de decisión en los que debemos hacer actuar nuestra voluntad, diciéndole que sí a la voluntad de Dios y al camino de Dios, el mismo desafío que ha enfrentado el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Lo opuesto de la gracia son las obras, pero no el esfuerzo. Las obras tienen que ver con ganarse algo y sencillamente no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para ganarse el amor o la aceptación de Dios. Y naturalmente no tenemos por qué hacerlo. Dios ya nos ama total y perfectamente y nos ha regalado su completa aceptación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la admirable gracia de Dios vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Pero si esperamos crecer en la gracia, nos encontramos involucrados en un esfuerzo desesperadamente agotador. Como dice Jesús, debemos esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Vea Lucas 13:24, y Pedro nos insta, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. 2 Pedro 1:5-7. Ve y haz tú lo mismo. Así que ahora, al leer la Biblia de formación espiritual Renovaré, intente ver la formación, mejor dicho, transformación de aquellos que recorren sus páginas. Presta atención a aquellos que se resisten a las iniciativas de Dios. Nunca llegan a formarse a la semejanza a Cristo. Los Esaú, Balaad, Acad, Manases, Jezabel y Judas. Observe las luchas, fíjense en la intención o la falta de intención. Observe las variadas y diversas disciplinas espirituales que se realizan. Note el movimiento de ida y vuelta, enfrentamientos y obediencia, rebelión y sumisión, lealtad e infidelidad. Preste especial atención a aquellos que llegan a cruzar el otro lado, aún con todos sus resbalones y caídas.
Observe su gozo, su paz, su fortaleza, su amor. Ellos son los que experimentan en toda su plenitud el principio Emmanuel, la vida con Dios. Después, hermano, vaya y haga usted lo mismo. Los editores generales, Gayle Bieber, Richard Foster, Linda Gabriel, Tomás Orden, Dallas Williams. Queridos hermanos, esta es la primera Vida con Dios, una introducción general de la Biblia de formación espiritual. De todas maneras, ya esta Biblia completa fue publicada con todas las enseñanzas. Solo vamos a hacer énfasis en lo que es preparar nuestro espíritu para elevarlo y poder convivir una vida con Dios. Amén. Que el Padre Celestial los bendiga y crezcan en el conocimiento del bien para poder recibir y preparar el camino para recibir a nuestro Señor. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.